Hola, ¿cómo estás? Yo soy Felipe Carrillo y en esta ocasión te voy a compartir la importancia de saber cómo funciona un sistema de protección opuesta a tierra. Toda instalación eléctrica debe de ser segura, segura para las personas, los niños, las mascotas y las instalaciones mismas. Vamos a tomar como ejemplo esta máquina lavadora, aunque podría ser cualquier otro equipo, ¿verdad? Podría ser un horno de microondas, o podría ser una licuadora, o un horno normal, una secadora, podrían ser muchos equipos. Pero vamos a tomar esta máquina lavadora de ropa. Tiene un cordón, por supuesto, que es el que le va a proporcionar la energía, el cual por lo menos debe de tener 3 conductores. Este conductor negro, que es el de la fase, este conductor blanco, que es el del neutro, para que este equipo funcione. Además, debe de llevar este conductor que es color verde, que es el de la protección, es el de sistema de puesta a tierra. Entonces, veamos cómo sería el interior de una lavadora, más o menos, más o menos. Tendríamos un cable que cumple con las normas. Tendría 3 conductores, uno de voltaje, la fase que entra hasta este gabinete, que es donde están todos los componentes eléctricos que le van a permitir trabajar de una manera automática. También necesita un neutro para que todo esto funcione. Asimismo, está este conductor verde que está conectado a esta bornera que está adherida a toda esta área que es el cajón metálico de la máquina lavadora de ropa. Bien, una vez que vemos eso, también vemos que hay una línea de protección que entra a este gabinete, porque este gabinete también se puede separar para inspección. Se puede separar de la lavadora y es necesario que esté protegido de todo de la corriente eléctrica. Muy, muy bien. Entonces, también hay una línea que protege al motor, que está conectada al motor para que la masa, ¿verdad?, esté protegido también a tierra. Ahora, este cordón, por supuesto que debe ser conectado a este toma corriente para que todo funcione. Muchas personas ya conocen o conocemos cómo se conecta, cómo va diseñado, pero otros no. Entonces, por los que no saben, lo voy a explicar. Aquí tenemos este tomacorriente que, como puedes ver, tiene 3 entradas. Esta es la que conocemos para la puesta a tierra. Estas otras 2 ranuras verticales, como puedes ver, una es más pequeña y la otra más grande. En la pequeña, de este lado, es donde debe de ir la fase. Aquí hay 2 tornillos dorados, como puedes ver, que son estos 2 mismos aquí, como lo ves del costado de este tomacorriente. Y hay un puente aquí que los une a los dos. Así que si yo conecto la fase aquí o la conecto aquí, de todas maneras toda esta área va a estar energizada. Ahora, del otro lado, tenemos los tornillos que conectan el neutro. Siempre la ranura más grande es donde se debe de conectar el neutro. Estos 2 tornillos, como puedes ver, son plateados o blancos, como quieras decirle. Ahí es donde conectamos el neutro. Y hay un tercer tornillo, que es este que está aquí, es verde. Aquí no se alcanza a apreciar bien, pero aquí sí. Este es el tornillo del que hablo y es el que tiene la conexión de protección de puesta a tierra. Está conectado, como puedes ver, a todo este metal, es este y este para proteger el sistema. Como puedes ver, para esto necesitamos un circuito seguro. Y tenemos aquí un interruptor termomagnético del cual sale una fase, esta fase que va aquí hacia el lado donde ya te dije que debe ir conectado la fase. Y también traemos el neutro para conectarse del lado de la ranura más grande. Entonces, el siguiente tornillo es esta línea verde que viene hacia acá y continúa. Al final va a terminar conectada en el electrodo de puesta a tierra. Bueno, aquí ya podemos detenernos un poco porque vamos a regresarnos hacia la lavadora. Y aquí la tenemos. Nada más que hay una diferencia. Como puedes ver, este cordón no cumple con las normas, porque nada más tiene
conductores, que es el conductor negro de fase y el conductor blanco de neutro. Desafortunadamente no trae la línea de protección a tierra. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que aquí tenemos una condición insegura. Vamos a pensar que estas líneas que traen corriente hacia este motor para controlarlo, ya sea para controlar su velocidad o para controlar la rotación de la armadura o de esta flecha, podría ser que uno de estos, por la razón que sea, se desprenda. Y si uno de esos cables, sin protección aquí, se llegara a desprender, este cable podría tocar la carcasa de la lavadora, el lado metálico de la lavadora que no está protegido. Y entonces, ¿qué sucedería? Bueno, que todo el cuerpo de esa lavadora, todo el cuerpo de la lavadora se energizaría. Ahí tendríamos un peligro latente, que cualquier persona que tocara esta lavadora podría llevarse una descarga muy fuerte. Ahora imaginemos que viene una persona, como es una casa, que viene descalza, porque ya ves que algunas personas en las casas andan descalzas, no todos, pero muchos sí andan descalzos. Entonces, y toca esta lavadora, ¿qué pasaría? Bueno, pues la corriente que aquí está latente tendría un camino, pasaría a través del cuerpo de esta persona buscando el suelo, buscando la tierra como salida, y eso le proporcionaría a esta persona una descarga muy fuerte. Asimismo, tenemos una mascota, imagínate que va y se recarga o se recuesta sobre la lavadora y también se llevaría una descarga muy desagradable y eso no es bueno. Pero pensemos que todo está bien, pensemos que la lavadora, todo su equipo cumple, que tiene las conexiones correctas. Entonces, al esta línea de electricidad tocar la carcasa de la lavadora, esa corriente buscaría una salida y sería a través de este cable verde. Tendría por este cordón, llegaría hasta este toma corriente y por supuesto que seguiría su camino, ¿verdad? Tomaría esta trayectoria hasta llegar a lo que es la base de medición. Es una base como esta, donde va el medidor o contador. Te la pongo aquí para que la veas, pero en realidad necesitamos que esté destapada para poderlo explicar. Entonces, ese conductor se conecta a esta barra que tenemos aquí en el fondo del gabinete de medición, pero asimismo, ese cable, como puedes ver, viaja a conectarse a un electrodo de puesta a tierra o varía Copperwell o jabalina, tiene otros nombres, pica, en fin, como la conozcan en la localidad donde tú vives, porque no sé en qué localidad vives ni tu país, ¿verdad? Y también es importante que notes que esta placa también tiene conectada la línea de neutro que viene desde la acometida y le permite conectar todo este sistema hasta tierra. ¿Y eso por qué? Bueno, imaginemos que tenemos una tormenta eléctrica, ¿verdad? Y que hay muchos rayos, uno de esos rayos toca este equipo. Todos los postes de luz eléctrica tienen también una barra conectada al suelo, un electrodo de puesta a tierra, todos, igual que las instalaciones en nuestras casas. Entonces, si un rayo tocara este equipo, rápidamente la corriente se vendría por este camino y se disiparía, acabándose el problema en este equipo. Y si un rayo tocara estas líneas, cayera sobre estas líneas, también encontraría un camino, como ya te comenté, a través de este neutro hasta llegar al electrodo de la puesta a tierra. De esa manera el problema se terminaría y no habría problema, no habría el riesgo de que esa corriente entrara al sistema y dañara nuestros equipos. Y entonces ese es el trabajo que hace ese sistema. También ya vimos que aquí disiparía por esta trayectoria el problema de la lavadora. Pero bueno, podríamos decir, bueno, pues aquí ya es suficiente, ya comprendí, ya no hay más dudas, ¿verdad? Así es como trabaja. Pero permíteme compartirte más información para ponerte en contexto de qué más hay.
Aquí tenemos un transformador. Ese transformador puede estar en el poste del suministro. No te preocupes, todo lo que ves aquí te lo voy a explicar de manera tal que lo comprendas hasta finalizar el video. Te voy a llevar paso a paso. Estas conexiones que están aquí son para recibir la conexión que viene de la alta tensión. En realidad es media tensión, pero de todas maneras es una tensión muy alta. Podrían ser 23,000 voltios o 13,200 voltios. Pensemos que son 13,200 voltios. Es una intensidad muy grande, es un voltaje muy grande. Entonces llegan a este transformador, que es un transformador reductor. ¿Qué quiere decir eso? Que va a reducir este voltaje que llega a estas líneas y lo va a convertir en estas líneas de salida a un voltaje más seguro de 120, 240 voltios en corriente alterna. Bien, ahora, esta conexión de aquí arriba normalmente, hay otros tipos de conexiones, pero normalmente se hace en una conexión que se conoce como delta. Este es un triángulo. Y los secundarios tienen una conexión que se conoce como estrella. Asimismo, también hay una toma de puesta a tierra que va hasta una barra de neutro que está al pie del poste de suministro para que ahí quede en el piso y tenga una salida, como ya te dije, en caso de una tormenta eléctrica, ¿verdad? Y para otros fines también. Bueno, una vez entendido esto, déjame explicarte lo que sigue con la delta y con la estrella. Bueno, la delta tiene 3 entradas, como ya lo vimos aquí, que es H1, H2 y H3, ¿verdad? Que son estos, H1, H2 y H3. Estos son los bobinados o devanados del transformador del lado de la parte alta, o sea, de los primarios. Como puedes ver, uno de estos devanados, el de H1, te lo hice con estas marcas rojas en sus terminales o extremos para poderlo diferenciar. Lo mismo el H2, estoy usando el color café para diferenciarlo también, y el H3 el color azul para diferenciarlo también. Entonces, como puedes ver, aquí hay una delta. Ahorita te voy a explicar más, no te preocupes, todo va a tener sentido. Quiero que tengas un conocimiento integral de lo que aquí está pasando. Pero vayamos a los secundarios. Mira, aquí tenemos X1, X2 y X3, que son las salidas de los secundarios. Pero tengo que comentarte que de aquí donde se unen estos 3 extremos, de aquí vamos a conectar otra línea. Bueno, no vamos a conectar, así viene ya conectada en la construcción del transformador. Y esa otra línea es la que se conoce como neutro, ¿verdad? Pero vamos despejando primero lo de la delta. Como ya te dije, los colores rojo, café y azul, ¿verdad? Pero aquí te los presento en una forma ordenada para que pueda tener sentido H1, H2 y H3, como aquí los ves. Pero ¿cómo sería? Bueno, aquí en H1, este extremo rojo, después de todo su bobinado, en su siguiente extremo se conecta con H2, que es la de color café. Y como puedes ver, esto sucede aquí. Así que estamos bien hasta ahí. Y este H2, después de su devanado, en su otro extremo también se comunica con H3, que es el azul. Y como lo puedes ver, aquí está sucediendo esto. Y este H3 también, al final de su devanado, en el otro extremo, se conecta de nuevo con H1 formando la delta, que es como puedes ver aquí. Entonces, es lo mismo, solamente que presentado en otra posición, en otra forma. Bueno, este ya quedó claro. Ahora vamos a trabajar o a explicar lo de los secundarios. Como te digo, es necesario que te comente esto para que podamos entender de manera integral qué sucede con los sistemas de protección de puesta a tierra, porque esta es la razón de este video. Entonces, te diré que aquí tenemos lo que es el devanado de secundarios. Esta es una conexión en estrella. Entonces, como te dije anteriormente, de aquí del centro vamos a tomar una línea, o viene conectada una línea que es la del neutro. Esa línea se conoce como X0, pero sabemos que es el neutro. O sea, aquí tenemos X1, X2, X3 y X0, ¿verdad? Y aquí ordenándolos para que tenga sentido, es X0, X1, X2 y X3, y están unidos en este punto que es este mismo. Pero aquí también nos falta algo, y eso es porque aquí mismo
debe haber una conexión que es la que se conoce como la puesta a tierra. Entonces, aquí hay otra línea y esta línea va conectada directamente al electrodo de protección a tierra que está enterrado en el suelo, en el piso. Y aquí también aparece, como puedes ver, hay una interconexión. Es importante que no olvides eso para lo que sigue después, porque estamos trabajando o hablando de un sistema de puesta a tierra, ¿verdad? Bueno, muy bien. Aquí ya tenemos el transformador para podernos identificar mejor. Este es el esquema. Aquí está de una forma más ordenada, como puedes ver. Este es el neutro y aquí está la salida de puesta a tierra, que es como la vemos aquí, que es esta misma. Estas conexiones se hacen internas aquí dentro del cajón de este transformador, pero algunos fabricantes también la dejan por fuera y la conectan de esta manera, pero está significando que aquí hay una conexión, hay una línea que va directamente al electrodo de puesta a tierra, ¿verdad? A la jabalina, a la pica, a la varilla Copperwell. Esto todo depende del lugar en donde tú vivas para que la puedas identificar. Bueno, una vez que ya nos quedó claro esto, hay que hablar, para que de veras se comprenda, tenemos que hablar de nuevo de la lavadora. Venimos a la máquina de lavadora, ya sabemos que la corriente al pegar o al tener contacto con la carcasa de la lavadora va a buscar una salida por este medio, tratando de llegar por esta trayectoria hasta la jabalina, ¿verdad? Hasta el electrodo de puesta a tierra. Claro, primero va a pasar por esta barra, es necesario que esté conectado ahí y enseguida ya se conecta con la barra a tierra. Ya te dije, ahorita podemos pensar, bueno, ya está bien. Entonces quiere decir que aquí, una vez que se cumple todo este camino, esta trayectoria, entonces la intensidad va a subir y el interruptor termomagnético se va a proteger, ¿verdad? Va a saltar y se va a proteger. Sin embargo, es necesario comentarte algo más para que tu comprensión sea mayor. Este es un circuito eléctrico. Todos los circuitos eléctricos tienen una fuente que genera esa energía, esa corriente. Y la corriente siempre sale por un extremo, llega hasta la carga que va a energizar, ya sea para encenderla, puede ser un motor, una licuadora, otras cosas. Pongo de ejemplo este foco. Pero también tiene que tener un camino de retorno hacia su fuente. Esta corriente que sale de esta fuente, después de llegar a su carga, va a buscar un camino para regresar a su fuente. Eso es algo natural. Eso no puede fallar. Siempre va a ser así. Entonces, si aquí hubiera un cortocircuito que se tratara de que la fase accidentalmente toque directamente con el neutro, de todas maneras, lo que ya te dije se cumple. La corriente siempre va a tratar de encontrar un camino para regresar a su fuente. Claro que al ser un cortocircuito, el amperaje aquí se va a elevar de manera tan fuerte, que lo va a detectar el interruptor termomagnético y va a abrirlo. Abriendo el circuito, se acaba el riesgo ese. Hay que buscar cuál fue la causa y corregirla, ¿verdad? Bueno, ya una vez entendido esto, entonces ya se nos hace más simple ver que el camino de la corriente va a venir por este cordón, va a buscar su salida, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Hasta llegar, por supuesto, al electrodo de puesta a tierra. Y aquí sucede algo. Como ya te dije, la corriente siempre va a buscar un camino para regresar a su fuente, ¿verdad? Como aquí se ve, para regresar a la fuente que lo generó y así cerrar el circuito. Solamente que todos los suelos son diferentes, tienen características diferentes. Hay suelos que son rocosos, otros que son arenosos. Hay unos suelos también que son arcillosos. Puede tener mucha salinidad o poca salinidad. En fin, lo que trato de decirte es que los suelos son diferentes. Y al ser diferentes, pueden suceder muchas cosas, como la grava presenta más resistencia que un suelo arenoso y un suelo arenoso presenta más resistencia que un suelo arcilloso. Entonces aquí podríamos tener un problema de conducción.
puede ser que esta corriente no pueda circular de manera fácil hacia su fuente de donde fue generada. Y entonces es lo más probable es que al subir la resistencia de esta corriente aquí, de acuerdo a la ley de Ohm, entre más alta sea la resistencia, es menor la intensidad, son menos los amperes. Entonces, si el amperaje es menor, podríamos estar hablando de 5, 8, quizá 10 amperes. Y si el interruptor termomagnético tuviera una capacidad de 20 amperes, pues no va a saltar, no se va a disparar, y entonces el peligro seguiría latente en la lavadora. Pero recordemos, como te dije, que también esta línea está conectada hacia esta salida. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, mira, aquí tenemos esta línea. Esta es su trayectoria, ya sabemos, llega hasta aquí y por aquí puede regresar por el conductor de neutro hacia la cometida. Este sistema en Norteamérica es el que más se usa, en México, Estados Unidos, Canadá, Alaska y también en Centroamérica. TNC, que es el sistema, quiere decir tierra neutro conectado. Como puedes ver, la tierra y el neutro están conectados. Entonces aquí hay un camino también. Hay otros sistemas, mira, el sistema IT, por ejemplo, pero ese se utiliza más que todo en instalaciones críticas como los hospitales que no se pueden quedar sin el suministro eléctrico. Pero bueno, eso es un tema muy extenso, ¿eh? Tendríamos que hacer otro video y eso no sé cuándo lo haría. Pero hay otro sistema también que se conoce como TNS. Ese sistema quiere decir tierra neutro separado. Y como puedes ver, la línea de tierra no se conecta al neutro, sino que viene directamente hacia el electrodo o jabalina de puesta a tierra. Sin embargo, como podrás notar, porque ya te lo dije, esta línea sí está comunicada directamente a través de todo el sistema con esta barra. ¿Y por qué? Por lo de los rayos, ¿verdad? Para que la corriente se pueda descargar por ahí y se disipe sin daño para los equipos. Entonces, esta línea también tiene un camino para comunicarse por aquí y comunicar también por el sistema de neutro, ¿verdad? Bueno, una vez visto esto, podemos entender que si la corriente no puede caminar aquí con facilidad, buscaría otro camino. Siempre se busca el camino más fácil. Y entonces, como está interconectado, esa corriente de falla a tierra regresaría por esta línea buscando su salida a la fuente que la generó. Esta vez sería aquí por el neutro. Y en este camino no encontraría resistencia porque sería, como podemos decir, una trayectoria efectiva. Y al ser una trayectoria efectiva no encontraría resistencia. Y al no encontrar resistencia, entonces el amperaje se elevaría, pero enormemente en el mismo instante en que se generó el contacto con la lavadora. Y en ese mismo instante la detectaría el interruptor termomagnético y saltaría. Se protegería y desactivaría el sistema. Como puedes ver, es un sistema seguro, que es de lo que se trata. Así que si eres de electricista o tratas de ser y estás aprendiendo, trata de seguir algunos de estos pasos, los que te sirvan. De todas maneras, pregunta, porque en tu localidad siempre hay normas, hay reglas y debes de seguir esas reglas y esas normas para cada quien tiene su propio sistema. Así que, como te dije, toda instalación eléctrica debe de ser segura. Segura para las personas, los niños, las mascotas y las instalaciones mismas. Y además, si te gustó el video, si crees que sirve de algo, pues compártelo para que más gente también se beneficie de este conocimiento. Y si te nace, pues regálame un me gusta. Y de todas maneras, te doy muchas gracias por haber llegado hasta este final. Pronto nos vamos a encontrar de nuevo. Cuídate mucho. Muchas gracias y hasta luego.